Mi nombre es Valerie Ramos. No sé cuál de los dos corría hacia atrás. ¿Qué es lo que realmente tenía que decirle? El nombre de este capítulo es El maestro de la literatura. Me dijiste que tenías una gran noticia para mí, una que nos cambiaría la vida, y aunque te rogué para que me la contaras, dijiste que aún no era el momento, que debí esperar. Entendí que con ese gesto de niña malcriada y engreída, inaugurabas uno de esos juegos tuyos en los que yo abandonaba mi condición de estudiante pobre pero digno y me volvía poco menos que un esclavo tuyo que debía portarse bien. Acceder a tus caprichos para que me dijeras qué eres tan importante que tenías para decirme y por qué iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Para entonces, Barroco ya no estaba, y ya no podíamos rascarle la pancita como a él le gustaba, ni sentir su lengua húmeda en los tobillos, ni imaginar que era un príncipe encantado, ni jugar a que era nuestro hijo al que debíamos cuidar. Barroco había muerto y nosotros habíamos quedado huérfanos de él. Eran esos días en los que siempre nos acechaba el hambre, al menos a mí, porque en tu caso podías pagarte un taxi o ir a tomar un café al centro, pero habías optado por compartir mi escalón de alumno siempre necesitado de unas monedas, siempre atento a que se abriera el comedor universitario, siempre dispuesto a tomar el bus de la universidad que en los largos espacios vacíos entre clase y clase tomábamos solo para matar el tiempo, girando en un viaje inacabable entre la playa del estacionamiento del campus y el puente Sancho del centro de la ciudad, evadiendo la mirada intrigada del conductor que no entendía por qué no nos bajábamos, por qué no íbamos a ningún lado. Cuán cierto era eso. Pero ese día no podíamos jugar ese juego de ir y venir en el bus leyendo lo que se nos daba la gana, porque ese día teníamos clase de literatura en la facultad. ¿Por qué no puede decirme ahora eso que es tan importante? Aún no, querido. Paciencia. Podríamos habernos fugado de clases, como tantas veces que evadíamos las somnolientas clases de materias intragables para nuestra hambre de literatura. Pero ese día no, ese día teníamos clase con el maestro. A Sigifredo Burneo, lo había descubierto tú el siglo anterior en una de tus incursiones a salones ajenos, ese otro jueguito tuyo con el que le dabas color a la vida, mientras esperabas que yo llegara a la universidad. Me habías contado impactada y sobrecogida cómo en sus palabras la literatura se volvía fuego vivo y cómo era capaz de hacerte abandonar ese terrenal mundo y revivir las historias que habías leído o soñar las que aún no. Para entonces, tú ya habías decidido que ese ciclo llevaríamos algún curso con él. Y yo pude comprobar cómo el mundo complotaba siempre contigo, porque justamente el profesor Burneo iba a dictar un curso de composición e interpretación de textos literarios. Yo estuve escéptico al principio, porque sabía de tu propensión a exagerarlo todo, pero terminé al igual que tú, seducido por su capacidad fabulosa para hacernos vivir las historias que contaban los libros, por su serena didáctica compuesta de gestos y palabras que siempre revivían la fábula, y por su memoria prodigiosa que estaba trufada de autores, fechas y citas que nosotros recibíamos con algazara y que nos confirmaban siempre que habíamos nacido para estudiar literatura. Sigifredo Burneo era flaco, erudito y de maneras suaves, como buen poeta. Parecía caminar siempre contra el viento. Detrás de su lente de académico asomaba siempre la mirada del amigo y del padre, del hombre que ha leído mucho y que usa una calvita nada más por parecerle más simpático a la gente. Él fue el primer escritor de carne y hueso, con el que trabé una relación, y del que aprendí aquello que en materia literaria no conocía, y del que reaprendí aquello que sí. En su curso de composición, toda una generación de aspirantes escritores aprendimos las técnicas narrativas y los saltos en el tiempo que ya habíamos conocido intuitivamente en nuestra experiencia como ratones de biblioteca, pero que en su curso él nos hacía analizar de un modo más consciente y racional como auténticas armas que un escritor puede usar
para perpetrar una buena historia. Además del café, la prosa de Borges y nuestros juegos de amor. Nada resultaba tan estimulante como las clases de literatura del profesor Burneo para nuestra precaria vocación de escribidores. Por aquel entonces yo ya pergañaba mis primeros relatos, y tú compartiste mi emoción de medallista olímpico cuando nos encargó una lectura de unos textos, en los que debíamos aplicar lo aprendido, y él al leerlos me felicitó, también emocionado, augurándome un promisorio futuro como hacedor. Además de sus amplios conocimientos literarios, estábamos maravillados de su capacidad para pronunciar esos discursos académicos que él sacaba de la memoria con la pericia con que un mago saca conejos de su sombrero. Por eso acudíamos sin falta a cuanta presentación de libro o recital hubiera para oírlo verter una cantata de frases con las que destripaba poemarios y reconstruía el plano de una novela sin perder la sintaxis y con el aplomo de un encantador de serpientes. No usa ningún apunte. Enfatizabas tú. Y esa tarde justamente que estábamos en clase oyéndolo contar la historia de un dragón al que un rey mataba en sus sueños, yo te estaba preguntando qué era aquello que tenías para decirme, y tú insistías, para mi desesperación, en que debía esperar a que terminara la clase, que no podíamos interrumpir al maestro Burneo, quien seguía hablándonos de la historia que los libros contaban, y que eran también nuestra historia, la de los celos del pintor Juan Pablo Castel, muerto del amor por ti, en un túnel que yo había pintado para que te quedaras conmigo para siempre, la historia de una pareja que recorre un París siempre insomne, siempre poético y nocturno, amándose en cada esquina mientras descifraba el mundo desde los libros y el juego de la rayuela. O una historia como la nuestra, tan antigua de tan intensa, que parecía durar 100 años y que aunque estaba cargada de vivencias, anécdotas y personajes, no dejaba de ser la historia de unas pobres gentes incapaces de liberarse de la soledad, esa soledad que tú y yo conjurábamos amándonos con la misma pasión con que se revolcaban Rebeca y José Arcadio en nuestra habitación de Castilla, donde nunca pusimos freno a nuestra fiebre de amarnos y en la que nunca conocimos el miedo a tener nuestro propio Rocamador, o la historia de un punto en el espacio en el que podíamos caber todo lo que existe, y que por lo tanto contenía todo lo dicho, y por decir, ese espacio en el que yo buscaba las palabras que nunca pude encontrar en mí mismo para decirte cuánto te amaba y cuánto deseaba que la despedida nunca fuese posible. Por eso nunca entendí por qué al salir de la clase de Burneo llevaste tu juego más allá, hasta el más allá que me evadiste entre los demás alumnos prometiéndome que nos encontraríamos en la playa del estacionamiento y te perdiste en esa jungla nocturna que era la universidad. Yo corría detrás de ti con una pregunta en los labios. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Y me gusta pensar que tú también corrías. No sé cuál de los dos corría hacia atrás. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima oportunidad en Todo que Oír. Y recuerda que el futuro es tan incierto.